Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a la Fuente. En el día de hoy vamos a abordar la cuestión ambiental. Desde el gobierno de la provincia, con la Secretaría de Ambiente, vamos a tocar justamente temas que tienen que ver con la jurisdicción, con nuestra provincia en particular, con la región también, porque el ambiente, la naturaleza y demás no conoce de límites, es una sola región. Y también vamos a estar abordando la cuestión de Salta Capital, de la ciudad capitalina, respecto a lo que es el arbolado urbano, porque justamente ahora, entrando a temporadas de temperaturas altas, vamos a conocer la importancia que tiene el arbolado para regular la temperatura. Pero, ¿cómo venimos con los árboles, con la presencia de los árboles? ¿Cómo venimos con las reservas en la provincia? ¿Cómo venimos con la contaminación y demás? Bueno, muchos temas que tenemos para consultar en el día de hoy y, como les decíamos, vamos a ir directamente a la fuente, a la Secretaria de Ambiente de la provincia y al director de Espacios Verdes del municipio. Quédense. Antes, como siempre, le agradezco a Debré por la indumentaria. Allí en Casero 781 van a poder encontrarla siempre. Vayan de parte nuestra. Y también, por supuesto, a Hotel del Vino en Ameguino 555, nuestra casa, de donde salimos todos los sábados a las 10 de la mañana. Y en YouTube, disponibles para cualquier momento y para que lo puedan ver también en cualquier lugar. Quédense, que en instantes empezamos. La idea es, ante diferentes temas que tenemos de la cuestión ambiental y demás, ir directamente a la fuente. En este caso serías vos para consultarte al respecto. Pero antes sí, nos ponemos un poco el marco, porque hace poco estuvieron conmemorando el día de las reservas naturales, sí, de todo esto relacionado justamente a la preservación, ¿no?, de especies de fauna, de flora también. Queremos conocer en Salta, por ejemplo, cómo estamos con este tema, cuántas hay, dónde. Lo que festejamos son 17 años de la creación del sistema de áreas protegidas de la provincia. Salta es una de las provincias que tienen creado ese sistema de áreas protegidas. Por lo tanto, estamos un poco más avanzados que otras provincias. Hay otras provincias que recién están discutiendo la creación del sistema. En Salta se sancionó una ley que es la que crea el sistema y que prevé la incorporación para la conservación de áreas públicas y de áreas privadas. En Salta tenemos 14 áreas públicas y 7 áreas privadas, 2 reconocimientos internacionales y 3 monumentos naturales. Son distintas categorías de protección y seguimos incorporando áreas a la provincia, áreas para la conservación. Ya hemos hecho una propuesta al Ministerio de Ambiente por el cual vamos a crear probablemente un área protegida más en Rivadavia, el departamento Rivadavia, y probablemente una reserva que va a ser muy grande en el norte de la provincia, en el departamento San Martín, para proteger una especie que ya es monumento natural, el guacamayo verde. El guacamayo verde es un ave que está en peligro de extinción. El gobernador Urtubey lo declaró monumento natural y ahora lo que queremos es crear la reserva del guacamayo verde en Caraparí. Son lotes fiscales, va a ser una reserva de más de 20.000 hectáreas, creada no solamente para proteger esa especie, sino toda la biodiversidad que hay en la zona, pero especialmente el guacamayo verde, que está extinto, creía extinto en la Argentina y se descubrió en el 2007, guardaparques provinciales descubrieron que todavía tenemos la presencia de esta especie en la provincia de Salta. Y por ejemplo, en este caso, el del guacamayo que me nombras, y por la zona, ¿cómo hacen? ¿Tienen que articular con otras provincias, con otros gobiernos nacionales, como por ejemplo, por la zona, digo, tal vez con el Paraguay, Brasil, Bolivia? Eso sería lo ideal, porque como es un ave, se traslada
¿no es cierto? Desde el norte de Salta hacia el sur de Bolivia, ¿no es cierto? Ellos tienen toda esa zona, digamos, en donde viven, pero en el norte de la provincia es donde hacen nidos, donde se reproducen y donde se alimentan. Así que es muy importante la creación de esta reserva con zonas intangibles que son las que estamos identificando, que son las áreas donde se reproduce el ave. Pues es que en este marco hace poco compartíamos también información en otros programas, lo veíamos en los medios, la situación de los murciélagos, ¿no? Creo que también están dentro de estos, no sé si es un monumento como se le dice natural, pero sí, que hay algunas especies que también están en peligro de extinción. Y ahí creo que hay un reservorio. Sí, hay murciélagos en Acambuco, cerquita de donde estamos por crear la reserva, y la verdad que el murciélago es un animal con una función ecológica que no muchos lo conocen. Pero muy muy importante, porque es muy importante como dispersor de semillas, ¿no? Es muy importante para controlar insectos, para controlar plagas, es importantísimo, permanentemente tiene actividad diurna, nocturna y algunos actividad diurna al ocaso, y empiezan a controlar especies insectos que si no se convertirían en plaga. Es decir, que ¿estuvieron relacionados o no con esto de las langostas, por ejemplo, hace poco bueno, no hay un estudio específicamente sobre esa plaga, pero es una de las que pueden descontrolarse, digamos. Son insectos que controla el murciélago, que si no existiese el murciélago probablemente se descontrolaría. Claro, es parte del ecosistema. Exacto. Es una especie que hay que cuidar, que hay que específicamente por esta función hay que cuidar y hay que valorar. Y por ejemplo, en otros lugares, cuando vos me hablabas de monumentos naturales, me nombraste el Guacamayo, por ejemplo, ¿cuál es otro? Porque creo que me dijiste 3. Sí, tenemos el yaguareté, el tapir también, ¿no? Son especies que también las tenemos en la provincia, pero que sufren amenazas, ¿no? Tenemos registros de la presencia en la provincia de yaguareté, tenemos en Yungas, el tapir también, pero sí son especies que están amenazadas, en muchos casos por la caza solamente por diversión y en algunos casos para alimento, pero en muchos casos por diversión nada más que se cazan estas especies. Y tan es así, tan importante son en la provincia, porque hay otras provincias en donde estaba presente hace tiempo y se han extinguido. Un ejemplo es Corrientes. Corrientes, en los esteros de Liberá, que se ha convertido en una gran reserva natural nacional, y parque nacional y parque provincial conjuntamente forman una gran reserva de de más de 100.000 hectáreas. Pero sin embargo no existía, habían depredado absolutamente el tapir, el yaguareté, chanchos del monte, osos hormigueros, osos meleros. Por la caza principalmente. Por la caza. O puede ser por el avance de la civilización, también, la deforestación. También está relacionado, pero también muchísimo la caza. Esos dos elementos, el avance de la frontera agropecuaria y la caza. Y por ejemplo aquí, para mantener esas especies, ¿están dentro de áreas también protegidas? ¿O no? Claro, muchas están dentro de áreas protegidas, o sea, nosotros lo tenemos distribuido en toda la provincia, áreas protegidas y áreas que no están protegidas, que pertenecen a privados, pero se registra la presencia de estas especies. Pero como forma de protección, una de las categorías de protección para esas especies es el declararlos monumento natural. Claro. ¿Y cómo hacen en esos casos donde se mueven los animales de por sí naturalmente, pero en zonas que son privadas, ¿no? Con los privados, digo, ¿cómo hacen para que ellos colaboren no sé, tal vez en no deforestar, no hacer plantaciones para que el animal no se vaya de la zona? Bueno, para colaborar, que no vayan a cazarlo algunas otras personas. Bueno, hay varias estrategias, ¿no? Una es está prohibida la caza de esos animales. Está prohibida la caza de cualquier especie nativa, salvo que haya una autorización expresa, que es
en los casos en que una especie se ha convertido por algún motivo en plaga. Pero tiene que estar especialmente autorizada y tiene todo un fundamento esa autorización. Tiene que tener todo un fundamento y estudios que lo justifiquen. Pero en primer lugar está prohibida la caza. Pero en el caso de monumentos naturales se está elaborando protocolos de actuación entre distintos organismos que estamos abocados a la preservación de esas especies. No solamente la provincia de Salta, sino otras provincias como Jujuy que tienen presencia de esas especies en sus territorios y también parques nacionales. Entonces, para el yaguareté, por ejemplo, se está elaborando todo un protocolo que ya existía, pero se está como actualizando para ver cómo va a actuar cada organismo en el caso de darse un caso de caza furtiva, ¿no? En primer lugar, va a ser el aviso a la policía, ¿no es cierto?, el aviso al fiscal, etcétera. Es decir, hay una serie de protocolos y un acuerdo en que se va a seguir ese protocolo. Exacto. Estuve viendo que estuvieron promocionando una de las áreas en los Andes. Allí también hay una importante actividad. Por ejemplo, ¿qué nos puede destacar de ahí? Porque vimos presencia de animales, pero también tiene sus cuestiones naturales, ¿no? Geográficas en las zonas, que también tienen que ver justamente con mantener el área en el lugar para la vida de la flora y la fauna en el sitio. Sí, bueno, la reserva Los Andes es una reserva de usos múltiples. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas actividades que se pueden realizar en esa reserva, pero que siempre tienen que ser sustentables, ¿no es cierto? Hay actividad preexistente antes de la declaración de reserva, que es la actividad minera, por ejemplo, la actividad ganadera, actividad turística, ¿no? Hay una serie de actividades. Tenemos muchos lugares de interés para la conservación y de interés turístico también. Uno es Tolar Grande. En Tolar Grande hay especies que se encuentran únicamente en ese lugar, ¿no es cierto? Entonces lo que se trata es de compatibilizar todas las actividades que se hagan, zonificar, es decir, determinar en qué zonas se va a poder realizar cada actividad y en cuáles van a ser intangibles también, ¿no? Claro. Eso entonces se ha hecho durante todo el año pasado, un plan de manejo. Ese plan de manejo es ley y en ese plan de manejo está la zonificación de toda la reserva y reguladas todas las actividades que se van a poder hacer ahí. Es un trabajo que la verdad que hay que resaltar, porque no es fácil elaborar un documento de ese tipo que sea ley en la reserva y que lleve el consenso de todos los actores que van a tener actividad en la reserva. Y por eso ha llevado tanto tiempo, han participado comunidades aborígenes también, que hay existencia de comunidades en esa reserva, y es una de las reservas más grandes del país, con más de 1 millón de hectáreas. Claro. Y por ejemplo, la zona más centro por ahí de la provincia, como Salta, Capital, San Lorenzo y otros municipios metropolitanos, ¿estamos dentro de reservas? ¿Hay reservas en el lugar? Bueno, tenemos una reserva muy, muy importante por el interés hídrico que tiene. La reserva hídrica, de hecho, se llama Las Costas. ¿En las costas? Sí. Es parte del departamento Capital, claro, ¿no? San Lorenzo, pero el municipio de San Lorenzo, pero departamento Capital. ¿Y por qué es importante? Porque hoy provee alrededor del 30% de agua de la población de la capital. Así que esa es una reserva muy importante. Tiene, sí, más de 10.000 hectáreas tiene, y fundamentalmente la importancia de esa reserva es el agua, es que proteger el agua. Tiene una zona alta y una zona baja. Hay muchas veces, la gente quizás no sabe, pero cuando uno transita la avenida Circunvalación, ahí pasa por la reserva Las Costas. Hay una edificación por ahí que dice, sí, hay un cartel. La Casa de Guardaparques, y eso tiene una zona baja, que es importante que la gente sepa que muchas veces va a pasar por ahí
Y como ve eso, sin ninguna actividad, ni edificación, etcétera, la gente piensa, bueno, esto es tierra fiscal, esto es tierra que se puede usar para algo. En algún momento. Claro. Pensar, digo. No es así, no debería ser así, porque primero esa zona tiene un plan de manejo. En segundo lugar, es muy importante porque forma como un cinturón de protección de la zona alta, que es de donde viene el agua. Es donde transita, digamos, el agua, ¿no? Hacia las zonas más bajas. Otros lugares, por ejemplo, vemos en Salta Capital, esta zona, vemos mucho verde, el Cerro San Bernardo, 20 de febrero y un poco más. ¿Son reservas, no son reservas, están protegidas? Bueno, ¿no? Incorporadas al sistema, porque hay una diferenciación que hay que hacer. Hay algunas declaradas, hay algunas reservas que han sido declaradas en la provincia por los municipios, ¿no? Pero hay todo un trámite que prevé la ley para que esas reservas municipales se conviertan ¿En provinciales? En provinciales, sino que formen parte del sistema de áreas protegidas provincial. Pueden seguir siendo municipales, pero dentro del sistema de áreas protegidas provincial. ¿Y qué implica eso? Y bueno, que va a empezar a regir toda esa ley para esa reserva también, aunque sea municipal. Y por ejemplo, ¿en qué mejoraría que pertenezcan a este plan? Y bueno, en primer lugar, para que una reserva sea declarada o sea incorporada al sistema provincial, tiene que tener valores de conservación que justifiquen o que aporten, digamos, servicios ambientales para que se incorporen al sistema provincial, ¿no es cierto? Es decir, yo no puedo decir un campo que ha sido desmontado, no lo puedo incorporar al sistema de áreas protegidas provincial porque no tiene valores de conservación que lo justifiquen, ¿no? Entonces, eso es importante en primer lugar. En segundo lugar, la provincia se compromete al incorporarse al sistema provincial, se compromete a protegerlo y a disponer personal para su protección, ¿no? Y en segundo lugar, cuando se trata de reservas privadas, sí se les exime de impuestos. Se les exime de impuestos porque ¿en qué lógica se los exime? En el sentido de que se reconoce que hay valores ambientales, que hay servicios ambientales y que ese servicio ambiental tiene que ser compensado económicamente. La compensación que prevé la provincia es la exhibición de impuestos, pero además tienen prioridad para ser beneficiados con fondos de la Ley de Bosques. ¿Ese puede ser un ejemplo, la quebrada de San Lorenzo o no? Porque tiene una gran parte privada, tengo entendido. Hay una reserva municipal ahí, no en la quebrada, un poquito más hacia el sur creo que sería, pero en la quebrada de San Lorenzo no está declarada reserva. ¿Pero si es una reserva o no es una reserva? No, es de dominio privado eso en realidad. Que se podría hacerlo, el privado que quiera puede hacer el privado podría hacer las gestiones para incorporarlo al sistema provincial, sí. Mira vos. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con más porque hay mucho para preguntarle de esta temática, digo, y más decíamos, a la Secretaría de Ambiente. Ya volvemos. Buenos días, gracias por 148, nuevo número de atención ciudadana. Se eliminan todos los 0800. 148, único, gratuito y para toda la provincia. Si tenés consultas, querés sacar turnos, si necesitas asesoramiento para gestión de trámites o seguimiento de expedientes, o simplemente necesitas información, solo marcás 148 desde cualquier teléfono de lunes a viernes de 8 a 20 horas y te ayudamos. Paulatinamente, incorporaremos los principales hospitales y centros de salud de la provincia. Ahora, para tu comodidad, solo quedan el 911 para emergencias y el 148 para todos los demás servicios que presta el gobierno provincial. Estamos cada vez más cerca tuyo. Atención ciudadana. Jefatura de Gabinete.
Gobierno de la provincia de Salta. Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Somos Salta, un canal que te acompaña con todas las noticias locales para vivir junto a vos todo lo que pasa en tu ciudad y en la región. Te seguimos brindando la programación más variada en deportes, cultura y entretenimiento, con producción local, periodistas que conoces y te conocen, que trabajan todos los días para informarte lo que pasa en tu comunidad, las 24 horas. Somos Salta, el canal local de Cablevisión. Bien, volvemos para seguir hablando de la cuestión ambiental. Está con nosotros Irene Soler, la secretaria de Ambiente de la provincia. Irene, ¿cómo estamos con el tema y que mucho por ahí se plantea, se critica, que es la deforestación, ¿no? Para plantaciones y demás? ¿Cómo está la provincia en ese aspecto? Porque también hay una ley, ¿no? de bosques. Primero le expliquemos a la gente que hay una ley de bosques que nos obliga a las provincias a hacer un ordenamiento territorial de los bosques nativos, de acuerdo al valor de conservación, entre otros temas, pero ese ordenamiento territorial divide, digamos, a los bosques de la provincia en amarillo, rojo y verde. En rojo la protección es absoluta, por lo tanto solamente se pueden hacer ahí actividades científicas. En el amarillo prevé algunas actividades productivas. Pero que tienen que estar aprobadas. Tienen que estar aprobadas y son actividades de bajo impacto, ¿no es cierto?, para el bosque. Y verde, que sí se puede desmontar y se puede hacer actividad productiva ahí, pero siempre también con autorización. Desde que se sancionó la ley de bosques, obviamente hubo todo un proceso, ¿no es cierto?, y la provincia de Salta fue de las primeras que presentó su ordenamiento territorial de bosques. Además, la ley de bosques también prevé un fondo, eso es importante decirlo, ese fondo está previsto para compensar económicamente a las provincias y a los propietarios de territorios con bosque, para compensarlos económicamente por los servicios ambientales que brindan esos bosques. Bueno, ¿cómo ha ido desarrollándose? En los últimos años hubo un pico de desmonte ilegal, pero la provincia ha logrado, y la verdad que es algo que hay que reconocer, hay que recalcar, que en la provincia hemos logrado disminuir los desmontes ilegales. No está permitido, no está prohibido el desmonte, sino está prohibido hacerlo sin autorización y en zonas, ¿no es cierto?, en determinadas zonas. Y por lo general, el desmonte ilegal que mencionas, ¿fue sobre qué área? ¿Las rojas, las amarillas? O tal vez las verdes. Hubo de todo. Hubo de todo. Hubo de todo, sí. Pero lo que te contaba es que en los últimos desde el fines del 2014 hacia acá, se ha ido disminuyendo, la tendencia es declinante, tan es así que los últimos 2 años se ha disminuido más de un 60%, el desmonte ilegal, ¿no? Hay que decir que todavía hay en la provincia
áreas verdes donde la frontera agropecuaria se puede seguir extendiendo, siempre con autorización, con intervención de la autoridad ambiental, pero existe todavía la posibilidad de que esa frontera agropecuaria se extienda, pero dentro de la zona permitida en el ordenamiento territorial. Y para revertir un poco el impacto del desmonte ilegal, después se tratan de plantar nuevamente... Sí, lo que se hace, lo que se hizo en los últimos años es lo siguiente. Primero, aumentar el criterio para aplicar las multas. Las multas han aumentado considerablemente. El segundo criterio fue siempre pedir la remediación y en otros casos la compensación con tierra, ¿no es cierto? Que tenga un valor de conservación importante, pero siempre, digamos, con las multas, siempre pidiendo multas, exigiendo el pago de multas. Y ese fue fundamentalmente la forma. Lamentablemente somos hijos del rigor y esa fue la forma de que vaya disminuyendo. El objetivo obviamente es que el desmonte ilegal en la provincia sea cero, ¿no es cierto? Pero es un gran esfuerzo el que se hace y se necesita además mucho recurso económico, ¿no? Humano y material para poder lograr eso, porque se necesita tener presencia y tener la posibilidad de controlar en campo, ¿no? Se necesita mucho personal, etcétera, y por eso nosotros hemos todos los años exigido que la nación cumpla con su parte, digamos, que es la de integrar el fondo de la ley de bosques como corresponde. Hasta el momento no hemos llegado ni siquiera al 10%, ¿no?, de lo que deberíamos recibir desde el gobierno nacional para poder aplicar la ley de bosques. No nos olvidemos que la ley de bosques exige una serie de obligaciones a las provincias que requieren mucho recurso, mucho esfuerzo económico y humano. ¿Y por qué no llega ese dinero? Y bueno, pasando? No ha habido, yo creo que no ha habido yo creo que no ha habido voluntad política de integrarlo como corresponde, ni de la gestión anterior ni de la gestión actual. Otro tema que tiene la Secretaría es la vida hitícola, ¿no? En los diques, en los ríos. ¿Cómo está esa situación? Que mucho se habla de la contaminación, por ejemplo, en el dique Cabra Corral, que afecta la vida de los peces en el sitio, ¿no? Pero en general, ¿cómo está la situación como digo, de la vida hitícola, de la protección de los peces? Bueno, nosotros, a ver, tenemos un proyecto de ecoturismo, ¿no? Financiado con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese proyecto, entre las actividades que se han propuesto financiarse con ese proyecto, es un proyecto de estudio de pesquería sustentable, ¿no? Entonces, con eso se están haciendo una serie de estudios para justamente evaluar cómo está la actividad ictícola y pesquera en los principales ríos de la provincia. Y finalmente lo que se va a entregar es a la provincia un plan de manejo para sostener, para que la pesquería sea sustentable, ¿no? Eso esperamos que se nos entregue el año que viene, ¿no? Ya están terminando los estudios que se debían hacer. Se ha hecho un estudio de una licitación en donde ha ganado una consultora de Buenos Aires con un biólogo, un doctor en biología y todo un equipo que está trabajando en ese tema. Cuando terminen ese estudio, ellos tienen que entregarnos un plan de manejo que va a ser la guía para que la provincia actúe en esa actividad. Claro. Respecto a la contaminación en ríos y diques, ¿es preocupante? ¿Tienen algún estudio, niveles? Bueno, primero aclaremos que la provincia tiene un Ministerio de Ambiente, ¿no es cierto? Un ministro de Ambiente que es la autoridad superior, la máxima autoridad ambiental de la provincia, ¿no? Él delega sus competencias ambientales en distintas secretarías. Una de esas secretarías es la Secretaría de Ambiente, pero también se ha creado específicamente para el tema ríos
la Secretaría de Recursos Hídricos, ¿no? Que tiene no solamente el gobierno, sino la protección de los recursos hídricos, tanto las aguas superficiales, las aguas subterráneas, los diques, lagos, etcétera, ¿no? Y por lo tanto ellos son los que tienen el laboratorio de aguas y son los que hacen controles, ¿no? Permanentemente. ¿Qué te puedo decir desde el área nuestra? Nosotros sabemos que desde el punto de vista de los residuos hay un tema un desafío, digamos, para la provincia mejorar. La gestión de los residuos es municipal, ¿sí? Pero de todas maneras, ¿qué nos ha pedido el ministro de Ambiente, el contador Javier Montero? Que le presentemos un proyecto de ley de residuos para que por lo menos establezca presupuestos mínimos de gestión de residuos para los municipios. Si bien es decisión de los municipios cómo van a gestionar sus residuos, es importante que la provincia ponga un piso mínimo y presupuestos mínimos para esa gestión. Eso lo hemos elevado hace muy poquito tiempo al ministro, así que probablemente lo presente al gobernador y luego a la Cámara de Diputados. Bueno, no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarte, en esto de conservar la vida de los animales en particular, de las aves también, por ejemplo, lo que te quiero preguntar es la venta que uno puede ver en diferentes locales de aves, ¿no? Que están encerradas y están a la venta. ¿Esto se controla, no? ¿Está regulado? Sí. ¿Pueden comercializarse esas aves? Con autorización. Siempre es con autorización de la autoridad ambiental, por un lado, y de determinadas especies, ¿no es cierto? Y de esas especies tiene que haber todo un plan de manejo para poder llegar a comercializar esa especie. Claro. Si no lo tienen, esa actividad es ilegal y tiene que ser denunciada. Claro. Bueno, por ahí lo ideal sería que no se comercialicen, que las aves estén libres, ¿no? Pero bueno, lamentablemente se da la situación, pero si está regulado, bueno, bienvenido sea en este caso. Llegamos al final de este bloque que tenemos con Irene Soler. Quiero destacar lo que hacen con los cóndores, que los logran recuperar, los heridos o envenenados y demás, y después logran liberaciones, ¿no? Esa es también una tarea importante que quería decirte justamente, que la destaco, me interesa mucho. Nos quedaron muchos temas, pero bueno, esto es así, el tiempo se nos acabó. Irene, te agradezco mucho la visita. Bueno, muchas gracias a ustedes. Le agradecemos por la invitación. No, gracias por haber venido también, por supuesto. Le agradecemos a Irene Soler, la secretaria de Ambiente de la provincia. Quédense, porque en instantes hablamos del arbolado urbano en Salta Capital, la ciudad más poblada. ¿Cómo venimos? ¿Cómo estamos? ¿Hacia dónde vamos? Nos visita el director de Espacios Verdes de la municipalidad. Quédense. Bueno, lo que decíamos, para este segundo segmento vamos a hablar del arbolado urbano, la importancia, porque por ahí muchos no se la dan, pero aquí el licenciado Llano Iturrieta nos va a echar un poco de luz al respecto. Director General de Espacios Verdes de la Municipalidad, el licenciado. Llano, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias. Bueno, la idea es esa, ¿no? Comentar a la gente, porque por ahí para muchos pasa desapercibido el tema del arbolado, no se le da tal vez mucha importancia, o alguno sí observa algo y quiere plantear el tema. Y aquí la idea es ir directamente a la fuente y preguntarte, ¿no?, al respecto. Claro. En primer lugar, Salta Capital, que es el área donde te desempeñas como funcionario. Sí. ¿Cómo está con respecto al arbolado urbano? ¿Es bueno, es malo? Mucha gente dice, bueno, pero estamos rodeados de cerro, no hay problema, y no está relacionado. Y el estado del arbolado urbano en la ciudad es de regular a malo. Comparando con otras ciudades argentinas, todavía nos queda un largo camino por recorrer para llegar a un arbolado aceptable, alineando las calles de nuestra ciudad. ¿Y qué sería aceptable? ¿Hay cantidad de árbol o densidad? Cantidad y calidad, porque bueno, faltan árboles en muchos lugares. Uno ve también que han sacado muchos forestales y han tapado las cazuelas, que es donde va el árbol, con baldosones o con cemento. Entonces se ha ido perdiendo parte de la densidad arbórea, sobre todo en la zona del centro, macrocentro. Es como más patente el proceso, que estamos tratando lentamente de revertirlo. Y por otro lado es la mala sanidad que hay en muchos forestales de la ciudad, ocasionado por décadas, digamos, de malos manejos. Claro. Esto viene de una cuestión cultural muy arraigada, en donde el vecino, sin por ahí demasiado conocimiento agronómico,
somete el forestal a unas podas irracionales muy severas, que lejos de darle vigor al árbol, lo que hacen es lentamente ir minando la salud de ese forestal, desencadenando una serie de procesos, como por ejemplo el ingreso de enfermedades, la pudrición del tronco y finalmente la muerte. Entonces tenemos muchos árboles que están en pie, pero se los ve ya en estado de decrepitud, y es necesario el progresivo reemplazo de esos forestales por árboles nuevos. Lamentablemente estas prácticas lo que hacen es reducir la vida útil del forestal y transformarlo en un ejemplar muy peligroso, porque un árbol que tiene un tronco que está ahuecado o seco en parte, en eventos de vientos muy fuertes o de tormentas, son los primeros árboles que caen, ¿no? A veces uno critica cuando se poda un árbol que le dicen desmoche, ¿no? Cuando queda como un palenque nada más. ¿Eso no es recomendable? Claro, ese es el peor tipo de poda que se puede hacer y lamentablemente lo vemos mucho. ¿Y qué le pasa al árbol cuando le hacen eso? Bueno, el árbol, todos sabemos que las plantas, y los árboles, bueno, al ser una planta también, producen su propio alimento a través de un proceso denominado fotosíntesis. Y en esto es clave la superficie foliar, las hojas, ¿no? Las hojas captan la luz del sol, lo combinan con dióxido de carbono, agua y algunos minerales y van produciendo su propio alimento. Cuando se hace el desmoche en un árbol siempre verde, bueno, es nefasto porque es automáticamente como que desaparece toda su área foliar, todas las moléculas de clorofila que están alojadas en las hojas desaparece y el árbol tiene que gastar muchísima energía en recuperar esa área foliar perdida para generar una copa nueva, que siempre es menor a la que perdió. Ahora yo veo que por ahí salen muchas más ramas, más finitas, por supuesto. Bueno, ¿recupera o no recupera el árbol? No, o sea, recupera, pero siempre termina más débil que antes de podarlo. En el caso, por ejemplo, también lo que les decía, en el caso de los árboles que también pierden la hoja, igual los desmochan, es igual el proceso, porque el árbol tiene que volver a recuperar toda esa biomasa perdida y gasta muchísima cantidad de energía recuperando. Y en el momento en que las otras estructuras que no producen alimento, que son el tronco y las raíces, por ejemplo, que no tienen clorofila, bueno, muchas como que mueren de hambre, entonces el árbol como que se va desprendiendo de parte de sus estructuras para volver a reponer la copa perdida. Y esa cantidad de rebrote descomunal es justamente un esfuerzo gigantesco del árbol de recuperar como sea y como puede esa copa perdida. Y normalmente rebrota de una manera anómala, que no es la forma que tiene normal el árbol. Entonces, además de dejar que vuelva a crecer esa copa, hay que hacerle después otras podas para formarlo nuevamente y que recupere ese formato típico de cada especie. Ahora, lo que yo te preguntaba al comienzo te lo relacionaba tal vez, cuando uno, por ahí la gente, porque, a ver, ¿qué nos enseñaron por ahí en general a nosotros? Que el árbol sirve para darnos el oxígeno, ¿no? Sí. Y para limpiar un poco. Pero va más allá de esto, porque por eso te decía, mucha gente dice, bueno, pero estamos en Salta Capital, estamos rodeados de cerros, nos van a dar el oxígeno. ¿Por qué es importante bueno, que haya arbolado? el arbolado es, en todas ciudades, es un elemento central de que nos permite, digamos, mejorar muchísimo la calidad ambiental del espacio urbano. Más allá de la sombra que genera y del oxígeno que libera dentro de su proceso de fotosíntesis, los árboles nos proveen muchísimos servicios ambientales, como por ejemplo la absorción de calor por parte del follaje para producir a través de la energía lumínica que tiene calor y otros elementos, como les decía, genera biomasa. Entonces, las ciudades que se caracterizan por tener tanta cantidad de cemento, ¿no? Las veredas, el asfalto, los edificios, las casas, que reflejan el calor que absorben y forman un efecto que se llama isla de calor, que lo tienen todas las ciudades, los árboles como que lo disminuyen, lo mitigan. Entonces tener un área foliar, un área foliar grande, muchas copas juntas, nos baja significativamente la temperatura, no solamente por el sombreado directo, sino justamente por esta transformación de energía lumínica y calórica en biomasa. Además, también por la sombra, la energía y el sol, los rayos del sol que llegan, impactan menos en la base. Porque por supuesto. Como decía la copa, ¿no? Que lo frena. Exacto. Bueno, hay estudios que uno ve, por ejemplo, calles que no tienen árboles,
por ahí una cuadra que está a una distancia de 100 metros nada más de otra cuadra que está llena de árboles, y uno ve hasta diferencias a veces de 20 o 30 grados de temperatura. Eso incide también obviamente en el consumo energético que tienen las viviendas y los locales, como para refrigerar tanto con aires acondicionados, con ventiladores, heladeras para bajar la temperatura del ser humano que siente calor y tiene esa necesidad de tomar algo frío. Bueno, con calles sombreadas eso baja sustancialmente. Claro, y ahora, para poder mejorar el arbolado urbano en las veredas de la ciudad, ¿se puede? Porque se ven veredas que por ahí no entra un árbol, porque son angostas, digo. Bueno, hay veredas muy angostas, que lo que nosotros tratamos de hacer es por ahí plantar especies muy chicas, muy pequeñas, de 3-4 metros de altura, que es lo que se puede. En algunas ciudades lo que han hecho es por ahí achicar una vereda un poquito más y ampliar la otra, como para permitir por lo menos de un solo lado la posibilidad de poner árboles y que haya cierta sombra en las ciudades que tienen veredas muy angostas. Bueno, normalmente, como vos bien decías recién, en el caso de las veredas angostas, siempre hay que tener especial cuidado de elegir la especie adecuada en función de su crecimiento y el espacio en donde va a estar implantada. Porque cuando uno planta una especie de gran porte en una vereda mediana o angosta, en muy poco tiempo empiezan los problemas, porque obviamente un árbol grande tiene un sistema de anclaje muy importante, entonces empieza a romper las veredas, empieza a romper el cordón, empieza a romper la calzada, inclusive en muchos casos ingresa en los domicilios, rompe cañerías de gas, de agua, a veces emerge hasta del piso. Entonces es muy importante planificar a la hora de elegir una especie que la misma sea adecuada para el espacio en el cual va a ser implantado. Otro ejemplo también es qué es lo que pasa arriba de nuestra cabeza, porque las ciudades altas tienen muchísima cantidad de cables y en algunos casos tenemos tendidos de media tensión y de alta tensión que generan mucho conflicto con el arbolado, y en ese caso siempre conviene por ahí plantar un árbol de una especie muy pequeña para evitar desde de entrada que esa especie, cuando llegue a su desarrollo máximo, genere problemas con ese cableado, ¿sí? Claro. Que no llegue nunca a ese cableado. Ahora, respecto a las especies, ¿no? Las que ya están, que a veces uno ve que tienen 20 años, 30, 40, 50, ¿por qué no? Que son de grandes dimensiones. Aprendí mucho de una de las especies que uno ve en la ciudad, son muy grandes, que te abarcan la mitad de la vereda prácticamente a veces. Digo, ¿qué pasó con esas especies? ¿No se sabía o...? Bueno, en algunos casos no hubo una planificación adecuada, no hubo un conocimiento adecuado, entonces se han plantado árboles demasiado grandes que son gigantescos en relación al espacio en el cual están plantados, y en esos casos nosotros estamos llevando lentamente acciones tendientes a la extracción de esos ejemplares y la plantación de nuevos forestales de especies más acordes a ese espacio. Obviamente que se considera internacionalmente que el arbolado urbano, que es un arbolado que está sometido a condiciones por ahí de estrés, por los vehículos, por estar las raíces confinadas entre medio del cemento, por la contaminación y demás, que la vida útil promedio de un forestal no debiera exceder los 70 años. Excedido los 70 años ya el árbol presenta muchos problemas estructurales que lo transforman en un ejemplar peligroso para la vía pública y debería ser reemplazado. Claro. Bueno, nos queda más para hablar todavía, pero tenemos que hacer una pequeña pausa al iniciado y ya volvemos con más. Buenos días, gracias por 148. Nuevo número de atención ciudadana. Se eliminan todos los 0800. 148. Único, gratuito y para toda la provincia. Si tenés consultas, querés sacar turnos, si necesitas asesoramiento para gestión de trámites o seguimiento de expedientes, o simplemente necesitas información, solo marcás 148 desde cualquier teléfono de lunes a viernes de 8 a 20 horas y te ayudamos.
Paulatinamente, incorporaremos los principales hospitales y centros de salud de la provincia. Ahora, para tu comodidad, solo quedan el 911 para emergencias y el 148 para todos los demás servicios que presta el gobierno provincial. Estamos cada vez más cerca tuyo. Atención ciudadana. Jefatura de Gabinete. Gobierno de la provincia de Salta. Atención telefónica a las 24 horas, los 365 días del año. Más de 200 sucursales en todo el país. Soporte permanente desde redes sociales. Sitio exclusivo de clientes. Elegí la manera de conectarte con nosotros que mejor va con vos. Somos Salta, un canal que te acompaña con todas las noticias locales para vivir junto a vos todo lo que pasa en tu ciudad y en la región. Te seguimos brindando la programación más variada en deportes, cultura y entretenimiento, con producción local, periodistas que conoces y te conocen, que trabajan todos los días para informarte lo que pasa en tu comunidad, las 24 horas. Somos Salta, el canal local de Cablevisión. En este último segmento que nos queda del programa, hablando del arbolado urbano, hablamos de las especies. ¿Qué es recomendable plantar en Salta Capital, donde estamos? ¿Especies autóctonas que se adaptan naturalmente al lugar o pueden venir otras especies que por tamaño pueden llegar a prender? Sí, está bueno lo que preguntás. Normalmente nosotros recomendamos en primera instancia que sean autóctonas, ¿no? Porque las autóctonas han evolucionado a lo largo de los millones de años a las condiciones de suelo del lugar, las condiciones climáticas, ¿no? De temperatura, de precipitación. Por lo tanto, son plantas que se desempeñan muy bien en este clima. Obviamente que en otras regiones del mundo hay climas muy similares al que tenemos acá, que es un clima subtropical serrano con estación seca. Entonces, es posible, obviamente siempre teniendo especial cuidado de que no se traten de especies que puedan llegar a comportarse como invasoras, es decir, que invadan áreas circundantes naturales y generen desequilibrios ambientales. En caso de que sean especies inocuas en ese aspecto, se pueden incorporar algunas especies no nativas, pero que provengan de lugares del mundo con climas muy similares, justamente para evitar que la planta no esté en su mejor situación y someterla a una situación de estrés innecesaria que va a terminar por disminuir su sanidad y por transformarlo al árbol en un árbol enfermo y peligroso. En tu experiencia como biólogo, ¿no? En particular, de cuando empezaste a ver el arbolado que hay en la ciudad, me acuerdo que en algunas charlas que tuvimos en otros momentos me mencionabas especies que llegaron de Canadá o de otros países, de Australia, y uno dice, bueno, la globalización hizo que se vayan mezclando las semillas, las especies y demás, ¿no? Pero cuando ves esas especies, por ejemplo, ¿qué te genera cuando uno busca el autóctono, ¿no? Y bueno, lo que me genera es que tenemos un arbolado que tiene muy poca identidad local. Podemos mirar por ahí una cuadra alineada con árboles que son de cualquier otro lugar del mundo y realmente uno como que cuesta ubicarse
geográficamente en Salta, ¿no? Uno por ahí se imagina que está o en Estados Unidos o en Europa o en cualquier otro lugar, dependiendo del tipo de árbol no nativo que se plantó en ese lugar. Eso es lo que me genera. Claro. De igual manera, esas especies que vos viste que no son de aquí, como digo, de otros países, ¿perjudican donde vos las viste por lo menos? Bueno, tenemos el caso de una especie muy particular que es el sereno siempre verde o ligustro que le dicen, que es un árbol del sur de China y de algunos otros países del sudeste asiático, que crece en un clima muy similar al nuestro y que tiene un sistema muy particular de dispersión, que aunque esté plantado en una ciudad, al producirse unos frutos carnosos que son consumidos por las aves son dispersores hasta de mediana y larga distancia. Entonces el pájaro come el fruto y después vuela y va saltando y se va por ahí al Cerro San Bernardo o al Campo General Belgrano o algún área cercana y bueno, defeca lo que comió y germina. El sereno tiene un poder de germinación altísimo, superior al 90%, tiene una tasa de sobrevida muy alta porque no tiene enemigos naturales. Entonces es una especie muy agresiva. Y aunque esté plantada en una ciudad, la ciudad salta a vuelo de pájaro, llamándolo, valga la redundancia, no está muy lejos de áreas naturales. Y una vez que un árbol de estas características ingresa en un ecosistema natural, obviamente ese árbol crece, madura, empieza a producir frutos y los pájaros locales, ahora en este caso, siguen y continúan con el proceso de dispersión de esa especie. ¿Eso cambia el ecosistema de ese lugar al menos? En muchos casos, claro, en muchos casos las especies invasoras lo que hacen es, sobre todo en bosques naturales cercanos a la ciudad que están un poquito más degradados que los que están más alejados, lo que hace es a largo plazo termina reemplazando o dominando la estructura del bosque, disminuyendo la biodiversidad, asfixiando las especies nativas y obviamente que bajando el resto de la biodiversidad, por ejemplo los animales o distintos tipos de aves que se alimentan de otras frutas y semillas de otro tipo de árboles, al tener una sola oferta de alimento es como que baja muchísimo la diversidad. Ahora, a la hora de recuperar el arbolado urbano, la municipalidad hace lo suyo, tiene su vivero, sacan las especies de allí, hacen un operativo, un programa y van colocando, ¿no? Exactamente. Pero el vecino particular que quiere tener su arbolito en la vereda, ¿qué tiene que hacer para no plantar una especie que no sea de la apta, la que se recomienda? Nosotros somos, en ese sentido, hemos sido siempre muy abiertos, justamente nos interesa que el vecino participe y se informe. Y en ese sentido nosotros tenemos nuestras oficinas de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad en la calle Vicente López 428, la oficina de la Subsecretaría de Desarrollo Ambiental Sustentable y particularmente el área de la Dirección General de Espacios Verdes, que está a mi cargo, se encuentra en el segundo piso y ahí se pueden acercar y nosotros, el personal técnico nuestro, que es personal idóneo en la materia, los va a asesorar. Claro. Nosotros tenemos ya un listado de especies aptas en función del espacio en donde se pretende plantar. Claro, y si el vecino quiere ir al vivero o va a cualquier vivero privado, digo, a comprar la especie, ¿los asesoran o cómo hacen? Porque por ahí dice, bueno, mira, yo quisiera tener un ceibo en mi casa porque me encanta, pero tal vez no es el apto para el lugar. Claro, bueno, eso depende. Por el momento, claro, sí, por supuesto, le preguntan a los viveristas que los asesoren. En algunos casos el asesoramiento es correcto y en otros casos lamentablemente no. Entonces uno ve por ahí un alcanfor, que es un árbol gigantesco plantado en una vereda pequeña. Pero la idea es eventualmente empezar a regular también esa parte, empezar a regular la oferta privada de árboles hacia los vecinos y que sigan con los lineamientos de la municipalidad para evitar problemas, porque el arbolado urbano en definitiva es responsabilidad de la municipalidad, así que cualquier eventualidad corre por cuenta y cargo de la municipalidad. Ahora, respecto a la densidad del arbolado urbano, ¿de cuánto debería ser? ¿Hay algún promedio? ¿Cómo se maneja? Bueno, en la actualidad en la ciudad de Salta tenemos alrededor de 180.000 forestales aproximadamente, es lo estimado en función a estudios previos. Y nosotros en primera instancia lo que buscamos es por lo menos llegar a los 200.000 forestales y si se puede un poco más. La idea es que haya... Eso en la gestión. En la gestión.
Lo ideal es que haya un árbol cada 10 metros como mínimo. ¿Pero en toda la ciudad o en, no sé, en el No, centro? en toda la ciudad. En toda la ciudad debería ser un árbol cada 10 metros, un árbol. Obviamente que por el tema de las cocheras y demás. Claro, sí, puede variar, pero el promedio, lo ideal sería eso. Entonces. Lo ideal sería eso, y es lo que está establecido según la ordenanza vigente, cada 8, cada 10, dependiendo del tipo de forestal. Obviamente que en las veredas pequeñas, en donde hay forestales más pequeños, el espaciamiento puede ser menor. Claro. Respecto a, hace poco se planteó, lo leí también, de los árboles que dan frutas, cítricos en realidad. Muchos destacan, Plaza 9 de Julio, por ejemplo, Plaza Güemes, que tienen estos árboles, ¿no? Que dan las naranjas en particular. Pero había leído, y te lo quiero preguntar justamente, sí. ¿no? Que no recomendaban este tipo de especies. ¿Por qué no o qué crees vos? ¿Por qué sí, por qué no? Bueno, este mundo es muy dinámico y las cosas no son estables para siempre. Siempre todo va cambiando. Y en este caso apareció en Sudamérica una enfermedad cuyas siglas son HLB, que se llama Huanglongbing, que es una enfermedad de origen asiático, que ataca a los cítricos, que es dispersada por una pequeña chicharrita succionadora, que se contagia de la enfermedad y lo va transmitiendo a los distintos árboles y vuela. Es una chicharrita voladora. Por lo tanto, ante el peligro de que esta enfermedad se propague en el país, porque es una enfermedad que destruye las plantaciones, y es una industria que tiene una actividad, un área agrícola e industrial que genera mano de obra importante y que genera ciertos montos de movimiento económico importantes. Se emitió una alerta y un protocolo de sanidad para evitar que esta plaga se propague. Se han detectado muchos casos en Bolivia, Paraguay y Brasil, algunos casos aislados en Argentina, y por ende el SENASA, que es el órgano nacional encargado de la sanidad animal y vegetal, ha emitido una resolución de alcance nacional que limita fuertemente el uso de plantas cítricas en la vía pública. Bueno, estaremos atentos a ver a esta situación, no sé si es que se llega a dar, esperemos que no sea así. Licenciado, le agradecemos mucho la visita. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la información, los datos, esperemos que sea útil también y que pueda colaborar con lo que es la gestión, ¿no? En esta oportunidad. Nuevamente agradecido. Gracias. Así llegamos al final de esta nueva edición en donde tocamos los temas ambientales. Recién el arbolado urbano y con la Secretaria de Ambiente de la provincia, cuestiones de reservas, de mantener la vida de la flora y la fauna también. Esperemos que les haya servido. Será hasta una próxima edición cuando vayamos directo a la fuente.